Buenas tardes, distinguidos alumnos y participantes a este curso de Geopolítica de Venezuela en el Caribe y la fachada atlántica. Esta es la tercera parte del curso. Ya hemos discutido suficiente sobre el desarrollo del Estado, cómo debe ser el equilibrio entre seguridad y desarrollo de los intereses nacionales, cómo se fortalece el poder nacional, cómo se estructuran las estrategias necesarias para llevar a cabo las diferentes decisiones que los hombres de Estado deben conducir adecuadamente para alcanzar la meta de todo Estado, como es el bienestar general de la nación. O sea, es el bienestar general de la nación lo importante. Es propiciar en todo momento que la gente se sienta bien, que exista equilibrio en el proceso personal y profesional de todos los hombres que conforman una nación. Es necesario visualizar adecuadamente las necesidades que se tienen para el proceso de formación de los políticos que aspiren a dirigir el Estado. Y después, en la segunda parte, vimos la geopolítica de Venezuela en el Caribe, una zona sumamente compleja, donde existen infinidades de actividades que se relacionan con ejes de presión geopolítica. Vimos la geopolítica para poder analizar precisamente cómo se materializa esa presión y la contención necesaria que debo hacer para que no me afecte los objetivos que tenga el Estado. Cómo realmente es necesario articular en el Caribe las necesidades que tenemos de proyectar nuestro poder hacia las diferentes áreas de interés, zonas de interés, áreas que consideremos importantes en nuestra planificación estratégica del Estado y poder visualizar adecuadamente las necesidades que tienen de relaciones desde el punto de vista social, política, económica y la parte de seguridad, con el fin de articular exactamente lo necesario de zonas en donde yo necesite convenios interinstitucionales, convenios a nivel entre naciones, con el fin de fortalecerme y no permitir que mi país tenga debilidades, fortalecernos para precisamente evitar perder territorio, evitar lo más grave que puede tener alguien que conduzca los destinos del Estado, que se le vayan millones de personas huyendo de los sistemas de gobierno que se están imponiendo. Y en fin de cuentas, la geopolítica nos permite realmente predecir con el análisis de las variables territoriales, las variables de los flujos humanos, las variables sociológicas, políticas, y comprender realmente lo que eso significa desde el punto de vista del manejo del Estado. La geopolítica de Venezuela en la fachada atlántica se ha tornado en uno de los temas de mayor impacto que va a tener Venezuela en toda su historia. No solo considerar que esto está siendo utilizado quizás por políticas internacionales y manipulado nuestro pueblo para que desconozcan realmente lo que está sucediendo en la fachada atlántica, sino que realmente las consideraciones de soberanía se están violando hasta en sus bases. Y por lo tanto es necesario alertar a nuestro pueblo a través de los alumnos, a través de los medios que tiene la democracia, de la interacción, y poder compartir realmente la urgida necesidad que se den cuenta de lo que está pasando en la fachada atlántica.
La geopolítica de Venezuela en la fachada atlántica debe tomar en cuenta aspectos como que es un área geoestratégico de altísima incidencia en la seguridad y defensa. Es una base de contención para poder controlar, bueno, cientos de delitos internacionales que están pasando en nuestras costas, especialmente esas que están tan descuidadas de la seguridad necesaria por mar, la seguridad necesaria de proyectar a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores las necesidades que se tienen para desarrollar políticas estratégicas adecuadas en esa fachada atlántica. Mírenla, solamente de un área tan importante que proyecta en el mar 350.000 kilómetros cuadrados. O sea, con los 750.000 del mar Caribe y estos 350.000 de la fachada atlántica, tendríamos un país rebatible en los espacios marítimos y un aprovechamiento adecuado de su desarrollo, como lo es el desarrollo marítimo. Esta zona tan especial es de altísimo potencial de pesca, porque precisamente hay incidencia de una riqueza vegetal bárbara de los fondos marinos de nuestro río Orinoco que desemboca en el Atlántico y en ese delta tan fructífero para poder desarrollar especies marinas. Hay reservas de gas y petróleo probadas por 12.300 millones de barriles diarios, areniscas de Cretáceo tardío y 2 terminales marítimos que se podrían aprovechar pero inmensamente. La falta de conciencia marítima nos está llevando realmente a algo desastroso que puede pasar en esta zona. La historia tiene que ver con nuestra Guayana Esequiba. Entonces, la precedencia jurídica de Venezuela en 21 constituciones definen el territorio nacional basado en el utis possidetis juris. Todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela y a partir de 1925 se agregaba este territorio no podrá ser cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado a potencia extranjera alguna. O sea, con esta máxima, continuas protestas de los gobiernos venezolanos desde 1814, en carta que dirige el libertador a Urdaneta sobre las pretensiones de Inglaterra en los territorios recién adquiridos a los holandeses al este del río Esequibo. La Guayana Esequibe es entonces su blanco, especialmente a partir del trazado de las diferentes líneas Chevron. Esto es reclamado, pero en una forma importante por Alejo Fortic. Desde 1830 al 48, el coronel ingeniero Agustín Codazzi levanta una serie de gráficos de la República de Venezuela que incluye la Guayana Esequiba y que contrasta con las 3 líneas Chevron tratando de meterse hacia lo que fue en la desembocadura de nuestro principal río, el río Orinoco. O sea, vemos como la frontera que se determinó desde nuestra independencia, que era en el río Esequibo, fueron trasladándolos poco a poco. Y eso en una total inaudita forma de actuación, a pesar de los intentos de contención por parte de los ejércitos libertadores. Intentos de mediación desde 1840 a 1886 tratan de brindar concesiones a los ingleses ante sus máximas pretensiones, que eran las bocas del río Orinoco. El presidente Guzmán Blanco, 1887, rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y eleva esa protesta internacional. Esto lleva al laudo arbitral de 1899, pero todos sabemos cuál fue la historia de ese laudo arbitral. O sea, una serie de
articulaciones, convenciones personalistas, problemas de corrupción a favor de Gran Bretaña, entrega prácticamente la región de la Guayana Esequiba, y Venezuela a partir de ese momento y en total hilación y concordada relación gobierno a gobierno, sin importar qué tipos de gobiernos eran, si eran rojos, blancos, amarillos, eso no importó, dictaduras, gobiernos democráticos que pasaron por Venezuela, desde ese momento comenzaron a reconocer lo que había pasado y que se materializa en carta que dirige Severo Malet Prevost, que era uno de los 5 árbitros nombrados por los Estados Unidos como representante de Venezuela. Desde 1962, Venezuela comienza a denunciar en la Organización de Naciones Unidas que el laudo de París es nulo e írrito. Y esa es la consideración más importante, distinguidos alumnos. Esa es la consideración que tenemos que tener en mente, de que todo lo que se hizo y se ha hecho durante todo este tiempo hasta 1998, cuando llega un régimen con visiones totalmente diferentes, políticas que se implementan y mantienen un control de un Estado dirigido por articulaciones partidistas y conservan relación con asuntos internacionales que le convienen a otras naciones. O sea, nuestra soberanía en riesgo a partir de ese momento. Entonces, a partir de todo lo que se conoce para tratar de llegar a ese 26 de octubre del 66, una serie de acciones e intentos de penetración estratégica para recuperar el territorio se realizan precisamente en concordada relación, hasta acordar claramente el uso de nuestra influencia de la Fuerza Armada, y en 1990 la ONU comienza pues a designar aquellos representantes de esas conversaciones que el Acuerdo de Ginebra de 1966 realmente así lo exigía. Y esto realmente nos lleva a nosotros a decir que desde el mismo momento de los reclamos que se realizaban al final de la independencia hasta los momentos más críticos de nuestro país, siempre habían sido acompañados por una bandera de reclamo de nuestra territorialidad en esa Guayana Esequiba. Un reclamo consecuente de todos los estados que se conformaron con gobiernos que pasaban por ese manejo adecuado de las relaciones exteriores en beneficio del reclamo como nulo e írrito, lo que fue el acuerdo llevado a cabo en una forma totalmente desconcertante para lo que es la política internacional, como lo fue el laudo arbitral de París de 1899. Pero a partir de 1999, Guyana ofrece una serie de concesiones a empresas extranjeras. 2003, 2007 y 2013, el presidente de Venezuela de ese momento declara sobre la posibilidad de la explotación de recursos en la Guayana Esequiba, si estos eran en beneficio del pueblo guayanés, lo cual es evidentemente una aquiescencia. Esto, señores, es lo que tanto hemos reclamado en las anteriores presentaciones el proceso de formación, que los políticos deben ser tamizados o de lo contrario cometen estos grandes errores históricos, porque a partir de 1999 se ejercen una serie de contradicciones a lo que literalmente se venía llevando a cabo para
tener la suficiente fortaleza en la reclamación de lo que significa nuestra Guayana Esequiba y su gran proyección marítima en la fachada atlántica de 350.000 kilómetros cuadrados. Durante 16 años, este régimen ha cometido tremendos errores y no fue sino hasta en los últimos años cuando se ejecuta a partir de el 2018 una serie de acciones intentando pues rescatar la importancia que tiene ese concepto del reclamo del nulo e írrito el laudo arbitral de París, apegado totalmente a la no concesión de flexibilidad en un territorio en reclamación. Y realmente así las cosas, vamos a ver qué significa esto desde el punto de vista geopolítico. Bloques de presión geopolítica hacia nuestra fachada atlántica, los mismos que del Caribe, pero concentrados en un área menor. O sea, potencias extranjeras como Holanda, Francia, Gran Bretaña presionan realmente sobre pasos alrededor del trazado real que se tiene en los límites de aguas marinas y submarinas a partir de la quinta convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. El CARICOM presionando sobre un área que considera de defensa a ultranza de los derechos del CARICOM. Un área como es la de Guyana, en donde han concedido entrada de elementos subversivos, en donde se planifica, se controla y se activan individuos en entrenamiento de las diferentes zonas de presión de lo que son los partidos de izquierda revolucionaria. Un área en donde no explotada porque se conservó hasta 1999 en prácticamente sin concesiones y libre realmente para su penetración y el desarrollo de nuevos proyectos, pero un área en reclamo. Entonces todas estas naciones del CARICOM presionando para que se conceda la total autonomía funcional de ese territorio. Por supuesto que Rusia comunista, la Cuba comunista, la Guayana comunista, la Guyana comunista, la Guyana francesa y la izquierda populista, indudablemente que convergen todo en la defensa a ultranza, sin reconocer todas las especificidades del por qué nosotros llegamos al Acuerdo de Ginebra de 1966. Todas luchando por mantener fuera a Venezuela del ejercicio de soberanía en un territorio que es tan nuestro como lo es Caracas. Algunas presiones también que se reciben de liberalismos de países hermanos tratan de controlar, pues, que de alguna forma en el contexto de las Naciones Unidas llevemos estos mensajes. Pero fíjense ustedes cómo es este hecho de la soberanía. Voy a narrar 3 precedentes jurídicos que nos apoyaron para mantener consecuentemente gobierno a gobierno hasta el 99. Voy a narrar 7 aquiescencias negativas que a partir de 1999 se han realmente permitido con aquiescencia total del Estado, con reconocimiento de individuos que han estudiado lo que significa soberanía nacional y que sin embargo permitieron las bases necesarias para que hubiesen este estado, estas actuaciones de un estado laxo en este sentido. Primer precedente jurídico, a partir de 1968 se establecen las líneas de base recta. Bueno, es una decisión unilateral, totalmente de acuerdo con los principios de la soberanía nacional. Se establece que territorio nuestro en reclamación tiene sus líneas de base recta y sobre esta se actúa para lo que en el futuro, porque en ese tiempo no se había decidido lo que significa
la actividad jurídica sobre aguas marinas y submarinas, sino simplemente se planteaban los límites territoriales, de un mar territorial, de un mar que corresponde al patrullaje marítimo para lo que es salvaguarda de seguridad, y un establecimiento a partir de ese momento y hasta las declaratorias de los años 67, 68 de esas líneas de base recta. Tremendo precedente jurídico. El segundo, de acuerdo con los principios de soberanía nacional, se limitan aguas marinas y submarinas con Trinidad y Tobago en 1990. Se establecen una serie de lineamientos para este aspecto, y fíjense ustedes la marcación que ella lleva, que es aproximadamente al 070. O sea, una marcación que nos permitía entender desde punta de playa que existe una misma proyección del límite para resguardar un territorio que es tan nacional como el mismo territorio insular, el mismo territorio desde el punto de vista continental. Entonces, se fue estableciendo, y los gobiernos lo entendieron así, la necesidad de un límite de aguas marinas y submarinas con Trinidad y Tobago, y se hizo el reconocimiento a nivel internacional de algunos países vecinos, no así, por supuesto, de Guyana. Pero segundo precedente muy importante. El tercer precedente, que de acuerdo a las convenciones del derecho del mar en 1994, la posición de Venezuela en esa tercera conferencia de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1982 declara que la firma que se realizó en 1995, donde Guyana traza unilateralmente la frontera marítima con Venezuela y nos cierra toda salida de parte del delta hacia la proyección de esa natural frontera marítima, y que viene en concordada relación con la frontera marítima con Trinidad y Tobago, y que si yo trazo una proyección de esta línea al 070, voy a tener la materialización de un establecimiento de un territorio nacional que puedo declarar fachada atlántica. Entonces, para Venezuela, en ese momento, se reclama como hace un gobierno responsable. Esta firma no significa ni puede ser interpretada como una modificación de la posición de acuerdo a los artículos 15, 7.2 y 8.3 y el párrafo 3 del artículo 121 de la Convención. Esta disposición, por las razones expuestas por la delegación de Venezuela en la plenaria del 30 de abril de 1982, son inaceptables para Venezuela, que no está por consiguiente vinculada por estas normas y no está dispuesta a vincularse por ellas en modo alguno. O sea, no se acepta, se reclama. Es un precedente jurídico, que es lo que hace precisamente el hecho real, legal, y que contiene toda la legitimidad correspondiente. Corresponderá, pues, a la acción que se tenga en cuanto a seguridad. Para ese tiempo, nuestros buques de la Armada ya navegaban en la fachada atlántica, ejerciendo soberanía, no importándoles esta declaratoria del 95 de parte de Guyana de su frontera marítima, donde nos cierra y nos deja un espacio mínimo de actuación de un territorio continental muchísimo más fuerte y poderoso que el de ellos, con un territorio en reclamación que es todo nuestro, que tenía sus líneas de base recta y que su proyección de frontera marítima ha debido de ser en ese momento elevado ante todos los organismos internacionales. No se hizo, y fue una
lamentable debilidad de algunos gobiernos democráticos. Pero con estos tres elementos y yendo al cuarto precedente jurídico, donde totalmente en concordada relación con la delimitación de aguas marinas y submarinas, Venezuela establece la frontera del estado del Tamacuro con una línea azimut que sale desde Punta de Playa y efectivamente materializa un territorio nacional tan firme en su superficie y en sus fondos y en el espacio aéreo como lo es cualquier territorio nacional del continente. Señores, distinguidos alumnos, esto es una política consecuente con el desarrollo de un Estado que tiene poder nacional, que lo ejerce, que planifica exactamente lo que tiene que hacer para materializar soberanía sobre sus espacios territoriales, específicamente el espacio territorial marítimo. ¿Por qué estudiamos en la primera clase la importancia que tiene cómo el Estado materializa sus políticas, estrategias para defender su soberanía? Punto uno, así se hizo. Segundo, en la segunda clase que vimos cómo es la geopolítica, cómo la debo tomar en cuenta para proyectarme en los espacios marítimos, ese desarrollo marítimo tan importante que va a ir en beneficio del bienestar general de los pobladores de nuestro territorio, de nuestros venezolanos. Y esto realmente cierra un ciclo interesantísimo, lo cual nos dice para el año 2000 la conceptualización de la fachada atlántica como un área de proyección marítima considerada entre espacios geográficos totalmente nuestros, como es esta autonomía que se tiene cuando uno es soberano, cuando uno es un país libre y soberano y no tiene otro que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer sobre a quienes debe conceder territorio y a quienes no. Nada, somos nosotros los únicos que lo podemos hacer. Y precisamente ahí patrullamos nosotros, en nuestro buque insignia, la fragata Mariscal Sucre ARV F-21. Ahí ejercimos soberanía en esa fachada atlántica. Y la patrullamos como que si estuviéramos patrullando cualquier territorio marítimo venezolano, cualquiera, el Golfo de Venezuela, frente a La Guaira, alrededor de nuestras islas, en las 200 millas de espacio patrimonial, hasta llegar a los límites con Puerto Rico, los límites con Santo Domingo, los límites con ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, y respetábamos esos límites marítimos y ejercíamos soberanía en nuestro territorio nacional. Eso, distinguidos alumnos, es soberanía. Y, lógicamente, hasta aquí se incluye para el año 2000, y fíjense, con la nueva constitución, incluyendo elementos importantes de lo que significaba dejar a un lado el largo arbitral de 1899, porque precisamente se consideraba irrito y nulo, y entonces yo establezco en mis considerandos de la aplicación del poder político en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nuestra Asamblea Nacional, en nuestros diferentes ministerios que trabajaban para la pesca, tomando resoluciones para pescar activamente en esa proyección marítima del delta. Eso es lo que se hace como gobiernos responsables, como gobiernos realmente de un país que necesitan que los políticos sean estadistas y no politiqueros de oficio que dependan de otros países o que dependan de partidos políticos algunos. Esa es el resumen de los precedentes jurídicos necesarios y suficientes para continuar nuestras conversaciones con un reconocimiento que el laudo arbitral era irrito y nulo y la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966 en sus 5 considerandos sobre
conversaciones, negociaciones, activación de signatarios especializados para tratar de llegar a un acuerdo pacífico entre Guyana y Venezuela. Pacífico, por sobre todo. Pero, lógicamente, hay que entender la política para poder penetrar realmente en sus intersticios. Entramos en la aquiescencia, las debilidades que lamentablemente han permitido tantas cosas negativas que nos vienen en un futuro, como las que se fueron fraguando poco a poco hasta llegar a la situación actual que la veremos en las próximas láminas. La primera aquiescencia fue cuando Guyana cuestiona el Tratado de Trinidad y Venezuela. Bueno, lamentablemente no existió una constancia del reclamo formal. O sea, eso es aquiescencia. Eso es como, bueno, yo me quedo callado y admito que hay un cuestionamiento sobre la proyección marítima de Venezuela en su delta y por lo tanto de lo que significa la fachada atlántica, que tanto nos costó. Entonces, allí, bueno, se tomaron algunas acciones positivas, como que PDVSA inició operaciones de perforación en la plataforma del Tana, se perforó en la fachada atlántica. Venezuela promulga la ley de los espacios acuáticos e insulares, se establecen una serie de aspectos que yo recuerdo que estuvo involucrado la Armada, se hicieron algunos patrullajes, lamentablemente sin la contundencia necesaria para manifestar con la aplicación de ese poder del Estado, como son su Fuerza Armada, aplicar el poder en esa franja territorial única para Venezuela, sacando pues a los pesqueros guyaneses, sacando a los pesqueros que venían de Barbados y que lamentablemente en muchas oportunidades fuimos lo laxos en la aplicación de ese poder a partir, como les digo, desde 1999. La segunda aquiescencia. Bueno, envalentonados con todo eso que pasó, con el reclamo de Guyana, hubo un acuerdo de Barbados-Guyana en 2003 para la explotación conjunta de sus zonas económicas exclusivas. Y miren dónde está la proyección marítima del delta y miren dónde hay un acuerdo de Barbados sobre explotación de aguas marinas y submarinas. Y esto, lamentablemente, no hay constancia formal de la acción violatoria de este acuerdo de Guyana y Barbados. Segunda aquiescencia. Tercera aquiescencia. A partir de 1966, todas las negociaciones han resultado infructuosas con Guyana, porque ellos mantienen la posición que el laudo arbitral no es nulo ni írrito. Y Venezuela sí lo hace, y consecuente con todas las actuaciones que hemos tenido. Mientras dura la negociación, se hace necesario hacer énfasis en nuestra Cancillería de no permitir concesiones, porque si permites concesiones, estás siendo laxo en tu aplicación de políticas estratégicas adecuadas a el desarrollo del poder del Estado. ¿Se fijan por qué la importancia de que nuestros políticos tienen que estar formados en una escuela de estadistas, de hombres de Estado, que sean primero políticos, segundo, que sean líderes políticos, tercero, que sean realmente estadistas, hombres de Estado? ¿Por qué? Porque a partir de 2004, en marzo del 2004, el presidente de ese momento declara que Venezuela no se opone a concesiones y contratos de compañías multinacionales en nuestra Guayana Esequiba, con lo cual se acaba con 40 años de diplomacia venezolana y se entrega unilateralmente y a cambio de nada uno de nuestros pocos instrumentos de negociación. Pero todavía peor, en el 2007
ese presidente afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio del Esequibo en 1962 fue producto de una presión de los Estados Unidos, supuestamente interesado en desestabilizar al gobierno autónomo e independiente del primer ministro de entonces de la Guyana Británica, quien era un socialista, Chedi Hagan, y que por convenios, por acuerdos, por quién sabe qué fue lo que pasó en política exterior, ese presidente le dio la espalda a esa política estratégica que se mantenían constante y profundizando sobre el verdadero conocimiento de lo que significan las relaciones exteriores. Le entrega prácticamente el hecho de que ellos puedan dar concesiones en nuestro territorio venezolano, y se le entrega mediante esta aquiescencia, se le entrega la posibilidad para que ellos exploten áreas marinas y submarinas incluso. Aquiescencia número 4. O sea, comienzan una serie de exploraciones y explotaciones a partir del 2004 y no hay constancia de un reclamo formal de la acción violatoria de Guyana al dar concesiones en la fachada atlántica nuestra. Y miren cómo estaban desdibujadas las zonas de explotación, totalmente nuestras, o sea, totalmente nuestro territorio nacional. Y ellos lo único que realmente se limitan es la delimitación que ellos en forma unilateral realizaron, cercenando nuestra salida al mar. O sea, no tomó en cuenta realmente la proyección de nuestra plataforma continental. No la toman y cierran totalmente la acción, y todavía hay un presidente que da concesiones en esa zona y permite que ellos exploten ese territorio nacional tan importante para Venezuela. O sea, cuarta aquiescencia. Quinta aquiescencia. No existe constancia de reclamo formal cuando bloques de áreas marítimas establecidas por Barbados en 2007 para ser otorgadas en concesión incluye zona económica exclusiva venezolana. Miren, aquí está todo lo que es la proyección del límite de aguas marinas y submarinas desde el Tratado de 1990, fachada atlántica, y sin embargo, mire dónde penetran bloques de prospección en aguas marinas y submarinas de Barbados, en convenio con la misma Trinidad y Tobago, para que ustedes vean que los países no son sino agentes individuales con intereses muy particulares. Quinta aquiescencia. Sexta aquiescencia. En el laudo Guyana-Surinam se establece un límite de aguas marinas y submarinas. Y miren lo que toman como referencia. Un sitio que queda totalmente metido en la zona de reclamación de venezolana. Y no existe constancia de reclamo formal de la acción violatoria. O sea, no existe. La Cancillería realmente hizo que, de acuerdo a políticas que tienen ellos, en consideración a que es un régimen totalmente diferente a los gobiernos democráticos, quién sabe qué acuerdos llegaron con la Cuba comunista para permitir concesiones en esas actitudes laxas y totalmente inadecuadas a lo que es la defensa de nuestra soberanía nacional. Sexta aquiescencia. Séptima. Guyana solicita extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas, 350 millas para ser exacto, y se lo comunica a Venezuela. Y saben una cosa, que no existe una constancia del reclamo formal de esta acción violatoria de Guyana. Al tomar una acción unilateral en territorio en reclamación, cuya administración debería estar regida por los principios tácitos contemplados en el Acuerdo de Ginebra de 1966. No se permiten concesiones, y eso fue hasta 1999. O sea, ¿por qué
se permite y por qué nuestra Fuerza Armada no reclamaron eso, que es lo que se hace en una relación franca y abierta con el señor presidente de ese momento. La Fuerza Armada, cuando sucedió lo del Golfo de Venezuela, simplemente se le presentó al señor presidente el alto mando, le dijo: señor presidente, esto es violatorio de las leyes, violatorio de la soberanía, violatorio de todo lo que significa nuestra precedencia jurídica en el Golfo de Venezuela. Fue cuando el caso Caldas, 1986. O sea, inconcebible que esto haya estado sucediendo en 2009, 2003, 2004, 2007, 2009, y que la Fuerza Armada no haya reaccionado. Una aquiescencia número 7. Reacciones positivas que realmente le brindan un apoyo a todo el desastre que se había sucedido durante todos esos años, hasta las reacciones cuando Venezuela, en uso de sus facultades soberanas y por intermedio de la Armada, captura el primer buque de exploración petrolera, Technip Perdana. Y fíjense dónde el buque es capturado. El buque Prospector. Y fíjense aquí el buque plataforma Deepwater, que realmente está en nuestro considerando de lo que significa nuestra plataforma marítima y en cumplimiento con las reacciones necesarias para poder contener la serie de violaciones que se habían dado desde 1999 hasta el 2015. Realmente una reacción bien interesante, positiva, y es un precedente jurídico positivo. 10 de octubre del 2013 y en el 2015 con el prospecto. Segunda reacción importantísima, bien interesante. Despertaron, se dieron cuenta de la cantidad de aquiescencias que habían permitido, y muchos dentro de cómo se maneja ese régimen que uno ni sabe cómo se maneja. Realmente el Consejo Nacional de Seguridad, me imagino que alertaría al presidente de turno y le diría la importancia que tiene reaccionar en este momento. De lo contrario, van a haber muchas organizaciones que van a reclamar, se nos puede soliviantar en la estabilidad, lo que crean ellos que es estabilidad. Bueno, vamos a reaccionar con un paso importante como fue la declaratoria de las zonas de defensa integral marítima e insulares, SODIMEIN. Declararon la occidental, la central, la oriental y la atlántica. Excelente. Ojalá hubiesen reaccionado de esta forma y profundizado en el Ministerio de Relaciones Interiores lo que significa soberanía. Con esta reacción, inmediatamente hubo un resguardo de la soberanía en la fachada atlántica, y esto permitió realmente patrullajes más consecuentes con la verdadera realidad de las funciones de nuestra Fuerza Armada. Tercera reacción, un despertar integral del régimen y un decreto de soberanía de la fachada atlántica. El régimen anunció el lunes 24 de diciembre del 18 que interceptó buques de exploración sísmica contratados por la ExxonMobil para explorar aguas guyanesas. Eso realmente fue una gran satisfacción a nivel de todos los venezolanos, que por lo menos conocemos realmente lo que significa el esquema de seguridad integral. Y en Consejo de Ministros se aprobó el decreto de la máxima seguridad en la fachada atlántica del delta del Orinoco. Entonces, situación futura de nuestra fachada atlántica, distinguidos alumnos. Fíjense bien, los gobiernos de Venezuela deben ser garantes de la soberanía nacional, garantes de esa soberanía marítima de nuestra fachada atlántica, porque es un territorio nacional, no es un territorio en reclamación. Fachada atlántica es territorio nacional y nosotros debemos usar los recursos marítimos en esa zona. Son muchas las fallas,
por acción y omisión de parte del régimen entre el 98 y el 2014. Pero hay actuaciones a partir de ese momento que permiten visualizar algunos elementos de precedencia en beneficio de nuestra junta reclamación. Pero estamos levantando una bandera de esta situación futura de nuestra fachada atlántica y acaba de suceder. Estas cosas a partir del 2018, lamentablemente, Guyana, que sí es conocedora de lo que significa el poder nacional, bueno, introdujo en la Corte Internacional de Justicia una moción con el fin de que se declarara competente la Corte Internacional para actuar en el caso de los límites con Venezuela. O sea, delimitar sus límites territoriales con Venezuela. ¿Es usted, Corte Internacional de Justicia, competente de acuerdo a lo que dice el Acuerdo de Ginebra de 1996? Bueno, existe realmente un punto en el acuerdo que es muy importante y que realmente da cabida al elemento legal. Y de ahí se agarró Guyana. Todos aquellos que han debido reaccionar con suficiente antelación y no lo hicieron, se quedaron realmente diciendo solamente que no era pertinente cuando está escrito en el Acuerdo de Ginebra. No hubo planificación estratégica para entender que eso venía. No hubo consideraciones de planificación estratégica en seguridad y defensa para entender que la presión geopolítica venía. No hubo un adecuado análisis en lo que significa el manejo de las actuaciones políticas, sociales y económicas para presionar a la Guyana de manera de que no llevara eso a la Corte Internacional, sino que hubiese un acuerdo bilateral, como es el precedente jurídico que se ha venido manejando hasta ahora. Resulta que en el artículo 33 del Arreglo Pacífico de Controversia en la Carta de Naciones Unidas, en su primer punto, lo dice muy claro. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacional tratarán de buscar la solución mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, el arreglo judicial. Y ahí está el considerando, porque precisamente el Acuerdo de Ginebra remite al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no supieron que eso era una realidad y que teniendo esa cantidad de personas que le llegan a la Corte Internacional para evitar otros juicios que están en marcha, por qué no se dieron cuenta que estaba en marcha en el 2018, desde octubre del 2018, esta tremenda bomba que nos cayó, considerando la decisión de la Corte Internacional de convocar por instancia de Guyana a partir de octubre del 2018, primero para determinar la jurisdicción de la Corte Internacional, lo cual se realizó y a pesar de la negativa del régimen, fue a la reunión y entregó una carta firmada por el presidente actual diciendo que ellos se negaban totalmente en consideración al Acuerdo de Ginebra, cuando el Acuerdo de Ginebra así lo prevé y que realmente esa segunda parte, después de dictada la pertinencia de la intervención de la Corte Internacional y sabiendo que nos van a llevar a determinar legalmente si es irrito o no los considerandos legales contemplados en lo que viene siendo el laudo arbitral, bueno, la decisión ha debido de ser, vamos a prepararnos bien legalmente a partir de ese momento, octubre del 2018. No, esperaron hasta ahora para iniciar una serie de acciones
rápidas, sin ninguna planificación, con todo el riesgo que esto representa de nuestra soberanía, para considerar en un juicio que se va a abrir, que ya se abrió, mejor dicho, porque le dan a Venezuela hasta el 2023, marzo del 2023, para que presente los elementos necesarios legales de acuerdo a las consideraciones que presenta Guyana, que el laudo arbitral es totalmente legal y activo y en beneficio de su posición. Entonces, realmente esta solución del despojo territorial de Venezuela está verdaderamente andando y con firmeza legal en este momento por parte de Guyana. Distinguidos alumnos, esto es muy duro y difícil en lo que respecta a la soberanía nacional. Conclusiones. Después de estos diferentes considerandos referidos a lo que significa el riesgo que tenemos de perder nuestra Guayana Esequiba, en Venezuela la soberanía territorial debe ser garantizada por el Estado. No lo están haciendo. Las Fuerzas Armadas están alejadas de toda política partidista, supuestamente, y por lo tanto deberían estar ahorita de pie en defensa de los intereses nacionales. Las acciones que han generado precedencia, las omisiones, han sido legado de entrega, y esto es lo que ha pasado en la reclamación de nuestro territorio de la Guayana Esequiba, virtualmente despojada por el laudo arbitral de París de 1899. Realmente este momento es muy difícil para todos los venezolanos. En la actualidad no se está garantizando la soberanía nacional de nuestra Guayana Esequiba debido a esta serie de aquiescencias que son por acciones u omisiones, pero es un hecho de la necesidad que tiene el Estado de prepararse. Ahí deberían de existir estadistas y no políticos de oficio dirigiendo el país. Durante 16 años se ha relegado el proceso de reclamo contemplado en el Acuerdo de Ginebra. Ha habido sesiones evidentes en palabras, en diferentes conversaciones que han tenido con diferentes primeros ministros de Guyana. Por ejercer la soberanía territorial es necesario fortalecer el Estado democrático. Es urgente nuestro Estado democrático que planifique estratégicamente y no que un individuo apunte el dedo índice como todo un autócrata decidiendo las cosas de Estado. No, para eso están las conversaciones en los diferentes niveles y poderes del Estado, con diferentes visiones, que venga la oposición, se siente, que conversen en la Asamblea Nacional, que visualicen lo que está sucediendo con este riesgo de perder la territorialidad nuestra de la Guayana Esequiba. Realmente es bastante difícil poder visualizar los próximos pasos cuando no se tiene una visión estratégica y no se tiene una consolidación del desarrollo de equipos de trabajo preparados en la parte jurídica para defender nuestra posición, que siempre ha sido no reconocer el laudo arbitral y considerando lo nulo e irrito. Deberíamos tener expertos en decir que eso es una realidad, porque tenemos suficiente documento. Si no, vayan a los diarios de navegación y puertos de nuestros buques que han ejercido con precedencias jurídicas anteriores el poder, han materializado soberanía en nuestra fachada atlántica, en áreas marinas y submarinas que le corresponden a Venezuela. Por ejercer soberanía territorial es necesario fortalecer entonces toda esta serie de principios de los estados democráticos. Venezuela es un país cuyos ejes de contención geopolítica o fachadas requieren acciones de interés, o sea, trazar ejes de interés que vayan en búsqueda de aliados
para formar bloques en defensa de nuestra soberanía, en defensa del desarrollo marítimo de nuestras áreas marinas y submarinas, acuerdos en los diferentes campos del poder para penetrar organizaciones y países y aliarnos en paz y entre países democráticos. O sea, realmente Venezuela, a pesar de que varias acciones apresuradas en los últimos años en nuestro reclamo, la fachada atlántica y nuestra Guayana Esequiba, territorio terrestre, están en riesgo de perderse por haber incurrido en varias acuiscencias. Escuchen bien, el régimen actual brindó elementos de juicios internacionales que apoyan una apertura de acción diferente a lo que se habían establecido como políticas de Estado desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra del 66. Por lo tanto, hay que analizar muy bien lo que significa tener un régimen con esta doctrina política que ha aplicado en los últimos 22 años, que nos ha llevado a este riesgo de perder territorio. Entonces, es necesario conversar con mucha gente para que activemos unos frentes en defensa de nuestro Esequibo, pero con convicción, con preparación personal y profesional, para que realmente se levanten las banderas y se toquen las campanas para que el Estado actúe como debe actuar, en defensa de la soberanía nacional. Y por último, debemos prepararnos para afrontar este juicio que adelanta la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad o no de el laudo arbitral de París de 1899. La Corte Internacional ha convenido intervenir. Está bien. Lamentablemente ni supieron qué era lo que estaba pasando, cuando incluso la vicepresidente fue y estuvo allá en el 2018 y entregó una carta diciendo, bueno, nosotros no reconocemos la pertinencia de la Corte Internacional cuando lo está diciendo el convenio. Y por lo tanto, está esperando ahora solamente los alegatos de ambas partes para abrir el juicio correspondiente a la legalidad o no. Si la Corte Internacional dice que ese laudo arbitral es legal, señores, perdimos nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Y eso es un bochorno para la nación, un bochorno para todos los venezolanos. Es momento realmente de revisar, de cada uno con nuestra creatividad, aportar, de irnos realmente a las diferentes instancias y hablar con muchos venezolanos que estén realmente inquietos al respecto de todo esto que sucede en la fachada atlántica y especialmente al territorio de la Guayana Esequiba. Distinguidos alumnos, muchas gracias. Les dejo estos dos pensamientos. El secreto para materializar la soberanía es conocer nuestro territorio, luchar por la libertad, coadyuvar la concreción de nuestra democracia, porque allí podemos conversar, podemos ponernos todos de acuerdo y defender integralmente la soberanía. Tenemos un reto muy importante ahorita. Todos los venezolanos, no es que aquí hay rojos y blancos y amarillos, no, señor. El venezolano, el que toca este territorio y que dice, esto es nuestra Venezuela. Y está en nuestra decisión de contribuir a resguardar la soberanía y exigir a este régimen luchar por nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Muchas gracias a todos y espero pues que estas enseñanzas y este compartir de enseñanza de este curso tan interesante como es la geopolítica venezolana en el Caribe y en la fachada atlántica les haya servido para despertar ante lo que significa la posibilidad de perder soberanía y realmente nunca más ver ese territorio como nuestro. Que pasen